Hace 3 meses, mi hija me borró de su vida. No con palabras, no con gritos, con algo peor, con silencio, con sonrisas vacías, con excusas que ya no se molestaba en disfrazar. Hoy les voy a contar cómo pasé de ser invisible a ser libre. Pero antes necesito que me escuches completa, sin juzgarme, porque lo que viene no es fácil de contar. Y si te quedas conmigo hasta el final, vas a entender por qué decidí hablar. Si estas historias te llegan, si alguna vez sentiste algo parecido, suscríbete y déjame un comentario. Me ayuda a seguir contando. Era sábado. Uno de esos sábados de octubre en Guadalajara donde el cielo se pone gris pero no llueve. El aire huele a tierra mojada aunque todo está seco. Una contradicción. Como muchas cosas en mi vida. Llegué temprano a casa de mi hija. Demasiado temprano, tal vez, pero así soy yo. Siempre llegando antes. Siempre esperando. La puerta estaba abierta. Entré sin tocar. Eso fue mi primer error. O mi primera suerte. Todavía no sé. La casa olía a betún de pastel, chocolate. Emiliano cumplía 9 años y Renata había prometido que yo podría ayudar con la decoración. «Ven temprano, mamá», me había dicho por teléfono. «Te necesito. Te necesito». Qué fácil es decir esas palabras. Qué difícil es que sean ciertas. No había nadie en la sala. Escuché voces en el jardín trasero. Risas. El sonido de una manguera. Pensé en salir directamente, pero primero quise dejar mi bolsa. No sé. Quise lavarme las manos. El camión había estado lleno y yo sentía el sudor en las palmas. Así que fui al baño. El baño de visitas. Ese pequeño cuarto junto a la entrada donde Renata pone toallas que nadie puede usar y jabones que nadie puede tocar. Todo para impresionar. Todo para aparentar. Entré. Cerré la puerta. Y entonces lo vi. Estaba pegado en el espejo, con cinta adhesiva transparente. Una foto que alguien había olvidado quitar. O que alguien pensó que yo nunca vería. En la imagen. Renata, Rodrigo, Emiliano. Los 3 en una playa. Arena blanca. Mar turquesa. Renata con un vestido amarillo que yo no conocía. Emiliano con un sombrero de paja demasiado grande. Y atrás, con los brazos cruzados y una sonrisa de dueña, Doña Carmen, la otra abuela. La fecha estaba escrita en la esquina, con la letra de mi hija. Julio 2122, Cancún. Julio. En julio yo había estado sola. En julio yo había llamado a Renata 3 veces para invitarla a SOS a comer. «Estamos muy ocupados, mamá. Rodrigo tiene mucho trabajo. Emiliano está en clases de verano. Clases de verano. Mi nieto estaba en Cancún, con la otra abuela. Y yo estaba en mi casa regando plantas que ya se habían muerto, esperando una llamada que nunca llegó. Me quedé mirando la foto. No sé cuánto tiempo. 1 minuto. 5. 10. El aire del baño se volvió espeso. Olía a ese ambientador artificial que Renata compra. Lavanda falsa. Todo falso. No lloré. Eso fue lo que más me sorprendió. No lloré. Algo se rompió. Adentro, sí. Algo hizo un ruido sordo en el pecho. Pero los ojos se me quedaron secos. Sequé mis manos con la toalla decorativa. Esa que nadie puede usar. Y despegué la foto del espejo. Con cuidado, sin romperla. La doblé una vez. La guardé en el bolsillo de mi suéter. Respiré. Salí. En el jardín Emiliano corría detrás de un globo que se le escapaba. Rodrigo inflaba más globos con una bomba de pie. Y Renata estaba parada junto a la mesa de bocadillos, hablando por teléfono, riendo de algo que yo no escuché. Cuando me vio, colgó. «Mamá, llegaste». No dijo, «Qué bueno que llegaste». No dijo, «Te estaba esperando». Solo, «Llegaste», como quien constata un hecho, como quien confirma que el paquete llegó. «Sí, hija, aquí estoy. Ven. Necesito que me ayudes con las servilletas». Servilletas. Había cruzado la ciudad en camión. Había salido de mi casa a las 7 de la mañana. Había planchado mi blusa buena, la azul con flores pequeñas. Y mi tarea era doblar servilletas. «Claro», dije. Y fui a doblar servilletas.
La fiesta fue como todas las fiestas de Renata. Perfecta por fuera, hueca por dentro. Los invitados llegaron a las 4. Familias que yo no conocía, amigas de Renata que me miraban con esa sonrisa cortés que se le da a los extraños. Nadie me preguntó quién era. Nadie me presentó. En un momento, una señora con aretes grandes se acercó a mí. ¿Usted es del servicio de banquetes? Del servicio. Miré mi blusa azul, mi falda gris, mis zapatos cómodos, los que uso porque ya no aguanto tacones. Y entendí. Para ella, yo era la ayuda. No, dije. Soy la abuela. La señora parpadeó. Sonrió incómoda. Se alejó sin decir nada más. Busqué a Emiliano entre la gente. Lo encontré en un rincón del jardín, solo, mirando su teléfono. 9 años y ya tenía teléfono. 9 años y ya prefería una pantalla a las personas. «Mijo», levantó la vista. Sus ojos se iluminaron. Eso era lo único real en toda la fiesta. La luz en los ojos de mi nieto. «¡Abue!», me abrazó. Fuerte, como abrazaras a alguien que no has visto en mucho tiempo. Y no nos habíamos visto en mucho tiempo. 1 mes, tal vez más. «Te traje algo», le dije. Saqué de mi bolsa un libro. Pequeño, con la portada gastada. Era mío, de cuando yo tenía su edad. Cuentos de aventuras, piratas y tesoros y mares que no existen. Era de tu bisabuela. Mentí. Era mío, pero los regalos pesan más cuando vienen de lejos. Emiliano abrió el libro. Pasó las páginas. Olió el papel viejo. «Huele a tu casa, abue». A mi casa, a lavanda, la de verdad, la que crece en macetas junto a mi ventana. «Cuando quieras», le dije, «puedes venir a leerlo conmigo». «¿Mañana?», cuando tu mamá diga. Su cara cambió. Solo un poco. Una sombra que cruzó sus ojos. Él también sabía. Los niños siempre saben. Mi mamá nunca dice. El pastel llegó a las 6. 3 pisos. Fondant azul. Figuritas de superhéroes que yo no reconocí. Debió costarlo que yo gasto en un mes de mandado. Todos se juntaron alrededor de la mesa. Rodrigo cargó a Emiliano para que soplara las velas. Renata tomó fotos. Muchas fotos. El teléfono no dejaba de hacer clic. Yo me quedé atrás. No a propósito. Es que no había espacio. Es que nadie se movió para hacerme lugar. Cuando Emiliano sopló, busqué su mirada. La encontré. Me sonrió entre el humo de las velas. Eso fue suficiente. ¿O no? Después del pastel, llegó ella. Doña Carmen. Tarde, como siempre. Porque la gente importante llega tarde. Porque la gente importante hace esperar. Entró con un vestido blanco, aretes de perlas, tacones que resonaban en el piso como pequeños martillazos. Traía una caja enorme envuelta en papel dorado. ¡Mi niño! Emiliano corrió hacia ella. Rodrigo corrió hacia ella. «Renata». Renata dejó lo que estaba haciendo y corrió hacia ella. Y yo me quedé junto a la mesa de bocadillos, con un plato de plástico en la mano, viendo el abrazo grupal del que no formaba parte. No sé si fue intencional. No sé si doña Carmen me vio parada ahí, sola, antes de hacer lo que hizo. Pero lo hizo. Pidió silencio. Levantó su copa de vino tinto y empezó a hablar. «Quiero hacer un brindis», dijo. «Por mi familia, por esta familia hermosa que Dios me dio. Por Rodrigo, mi hijo adorado. Por Renata, la mujer que él eligió y que yo elegí también. Y por Emiliano, mi nieto, mi sangre, mi mayor orgullo, su sangre. Emiliano también era mi sangre. Mis hija era su madre. ¿Dónde estaba yo en ese brindis? En ningún lado. Por la familia», dijo doña Carmen, alzando más la copa. «Por la verdadera familia, la que se elige, la que se construye, la que está unida. Siempre». Todos alzaron sus copas. Todos dijeron «¡Salud!». Todos bebieron. Yo bajé mi plato de plástico. No tenía copa. Nadie me había ofrecido una. Busqué los ojos de Renata. Los encontré. Ella me estaba mirando. Desde el otro lado del jardín, con su copa en la mano, me estaba mirando. Y en su cara no había vergüenza. No había disculpa. Había algo peor. Había alivio. Alivio de que yo no hubiera dicho nada.
Alivio de que yo hubiera aceptado mi lugar. Alivio de que yo, como siempre, hubiera sido invisible. La fiesta terminó a las 9. Ayudé a recoger. Nadie me lo pidió, pero lo hice. Porque eso es lo que hago. Porque eso es lo que siempre he hecho. Servir. Estar disponible. Esperar. Cuando casi todos se habían ido, Renata se acercó a mí. Tenía esa cara de cansancio que pone cuando quiere que algo termine rápido. «Mamá, ven, tenemos que hablar de algo importante». «¿Algo importante?» Mi mano fue al bolsillo de mi suéter. La foto seguía ahí, doblada, esperando. «Claro, hija», dije. «Dime». Pero antes de que ella pudiera hablar, su teléfono sonó. Lo miró, frunció el ceño. «Espérame», dijo. «Es Rodrigo». Y se fue. Me dejó ahí, parada en medio de su jardín vacío, rodeada de globos desinflados y platos sucios, esperando. Como siempre. Lo sé, hijo. ¿Qué pasó después? Eso todavía no te lo cuento. Pero cuando llegue ese momento, vas a entender por qué todo lo que estoy diciendo ahora importa. Porque esa noche, en ese jardín, con la foto en mi bolsillo y el sabor amargo del brindis todavía en el aire, algo cambió. No en Renata, en mí. Esa noche no dormí. Me acosté a las 11. Cerré los ojos, pero cada vez que empezaba a hundirme en el sueño, veía el mismo momento. Doña Carmen alzando su copa, diciendo: «La verdadera familia». Y Renata mirándome con alivio. Alivio. Como si yo fuera un problema que no había explotado. A las 3 de la mañana me levanté. Fui a la cocina. Calenté agua para un té que no me tomé. Me senté en la mesa con mi Defter. Mi cuaderno amarillo. Lo tengo desde hace años. Desde que murió Francisco, mi esposo. Al principio escribía para él. Cartas que nunca ibas a leer. Después empecé a escribir para mí. Cosas pequeñas. Lo que sentía. Lo que no podía decir en voz alta. Esa noche abrí el cuaderno. Tomé la pluma. Y no pude escribir nada. Las palabras no salían. Era como si el dolor fuera demasiado grande para caber en letras. Como si ponerlo en papel lo hiciera más real. Así que solo me quedé ahí, mirando la página en blanco, escuchando el silencio de mi casa vacía. El domingo pasó lento. No salí, no llamé a nadie. No contesté el teléfono cuando sonó 2 veces. Número desconocido. Probablemente publicidad. O tal vez no. Ya no importaba. Regué las plantas, lavé ropa que no estaba sucia. Limpié ventanas que ya estaban limpias. Hice todas esas cosas que hacemos cuando no queremos pensar. Pero la foto seguía en mi suéter, colgado en el respaldo de la silla del comedor, esperando. No la saqué, no la miré de nuevo, pero sabía que estaba ahí. Podía sentirla, como una pequeña piedra en el zapato que no te quitas, porque ya te acostumbraste al dolor. El lunes, Renata llamó. Eran las 10 de la mañana. Yo estaba en el jardín, quitando hojas secas de la lavanda. El teléfono vibró en mi delantal. «Mamá. Hija. Oye, perdón que no pude hablar contigo el sábado. Se hizo tarde y ya sabes cómo son estas fiestas». «¿Sí? Ya sé. Bueno, era para decirte que este sábado hay otra comida, en casa de mi suegra. El cumpleaños de Rodrigo». «El cumpleaños de Rodrigo». «Ah», dije. «No sabía». «Sí, bueno, es algo pequeño, familiar». «Familiar. ¿Estoy invitada?» Silencio. 1 segundo, 2, 3. «Es que, mira, mamá, no es que no estés invitada, es que vaya a ser algo muy íntimo. Solo los Mendoza. Ya sabes cómo es doña Carmen». «Ya sé cómo es doña Carmen. Entiendo», dije. «¿No estás enojada?» «No, hija, no estoy enojada». Y era verdad. No estaba enojada. Estaba algo peor. Estaba cansada. Cansada de entender. Cansada de no estar enojada. Cansada de ser la que siempre entiende. «Bueno, te dejo. Tengo una cita con un cliente». «Está bien. Te quiero, mamá». «Yo también, hija». Colgó. Me quedé con el Sienchesterfin teléfono en la mano, mirando la lavanda medio muerta, pensando en todas las veces que había dicho «te quiero», sin que significara nada. El sábado llegó. No fui a la comida de los Mendoza,
Por supuesto que no fui. No estaba invitada. Pero tampoco me quedé en casa. Fui al mercado. Compré jitomates que no necesitaba. Caminé por los pasillos lento, mirando cosas que no iba a comprar. Una señora vendía flores en la entrada. Cempasúchil, aunque no era temporada. Las toqué. Estaban secas. ¿Se le ofrece algo, señora? No, gracias. Solo estoy mirando. Solo estoy mirando. Eso es lo que hago. Mirar, esperar, ocupar espacio sin ocuparlo. A las 3 de la tarde, mi teléfono vibró. Un mensaje de Renata. Una foto. La abrí. Era la comida de cumpleaños. La mesa estaba puesta con mantel blanco. Había flores frescas. No cempasúchil. En el centro. Todos sonreían. Rodrigo en la cabecera. Renata a su lado. Emiliano entre ellos. Y doña Carmen, por supuesto, con otro vestido. Blanco, como si el blanco fuera su uniforme. Debajo de la foto, un texto. Rodrigo ya tiene 45. 45. Yo no sabía que Rodrigo cumplía 45. Yo no sabía casi nada de Rodrigo. Solo que se había llevado a mi hija. Solo que su madre me miraba como si yo fuera algo que había que tolerar. Miré la foto más de cerca. Busqué algo. No sé qué. Tal vez un espacio vacío donde yo debería estar. Tal vez una silla de más. Algo que indicara que alguien faltaba. No había nada. La mesa estaba completa. La familia estaba completa. Sin mí. Esa noche sí escribí. Abrí el cuaderno amarillo. Tomé la pluma. Y escribí una sola línea. Me están borrando. Nada más. No podía escribir más, pero esas 3 palabras eran suficientes. Eran la verdad. El siguiente jueves pasó algo que no esperaba. Eran las 6 de la tarde. Yo estaba preparando la cena. Huevo con frijoles, lo de siempre. Cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Nunca espero a nadie. Fui a la puerta. Abrí. Era Renata. Pero no la Renata de siempre. Esta Renata tenía los ojos rojos. Esta Renata había estado llorando. Hija, ¿qué pasó? ¿Puedo pasar? Claro. Claro que puedes pasar. Entró. Se sentó en el sillón de la sala. Ese sillón verde donde Francisco veía el fútbol. Ese sillón donde yo me siento a leer cuando la soledad pesa demasiado. Le serví agua. No la tomó. Mamá, dijo, necesito pedirte algo. Lo que sea, hija. Las llaves. ¿Qué llaves? Las llaves de mi casa. Las que te di cuando nos mudamos. Las llaves. Claro. Las llaves de emergencia. Las que ella me había dado hace 5 años por si algo pasa. Las que yo guardaba en el cajón de mi buró. Como si fueran un tesoro. Como si fueran la prueba de que todavía era parte de su vida. ¿Por qué? Pregunté. No debí preguntar. Sabía que no debía. Pero la palabra salió sola. Renata suspiró. Se frotó los ojos. Es que, mira, mamá, Rodrigo y yo hablamos y pensamos que es mejor si me avisas antes de venir. No es nada personal. Es solo que a veces llegas y no estamos preparados o estamos ocupados y se siente raro. Se siente raro. Yo, su madre, se sentía rara en su casa. Está bien, dije. ¿No estás enojada? Otra vez la misma pregunta. Como si lo único que le importara fuera mi reacción. Como si lo único que quisiera fuera evitar una escena. No, hija. No estoy enojada. Fui al buró. Abrí el cajón. Saqué las llaves. 2 llaves pequeñas en un llavero de plástico transparente. Adentro del llavero, una foto de Emiliano cuando tenía 3 años. Volví a la sala. Se las di. Renata las tomó sin mirar. Se las guardó en el bolso. Se levantó. Gracias, mamá. Sabía que ibas a entender. Entender. Siempre entiendo. Ese es mi problema. Ese ha sido siempre mi problema. ¿Te quedas a cenar? Pregunté. Hice huevo con frijoles. Nada especial, pero... No puedo. Tengo que regresar. Rodrigo me se está esperando. Rodrigo la está esperando. Rodrigo siempre la está esperando. ¿Y yo? ¿Quién me espera a mí? La acompañé a la puerta. La vi subirse a su coche. Un coche nuevo, gris, brillante. Un coche que yo no podría pagar ni en 10 años. Antes de cerrar la puerta, Renata bajó la ventanilla. «Mamá». «¿Sí?
No hagas una escena, mamá. Por favor, hoy no. No hagas una escena. ¿Qué escena? ¿Cuál escena? Yo no había dicho nada. Yo no había gritado. Yo no había llorado. Yo solo había dado las llaves que me pidió con una sonrisa que no sentía. ¿Y eso era una escena? No te preocupes, hija, dije. Yo nunca hago escenas. Arrancó el coche. Se fue. Y yo me quedé en la puerta, viendo las luces traseras desaparecer en la esquina, con el olor del huevo quemándose en la cocina y algo frío instalándose en el pecho. Adentro, apagué la estufa. El huevo estaba arruinado. Negro por abajo. Ya no servía. Lo tiré. Me senté en la mesa de la cocina, sola, sin hambre, sin ganas de nada. Y entonces mi teléfono vibró. Un mensaje. Número que no reconocí. Lo abrí. Marta, soy Lucía. Lucía Herrera. ¿Te acuerdas de mí? Trabajamos juntas en la escuela. Hace mucho que no hablamos, pero vi algo que creo que deberías saber. ¿Podemos vernos? Lucía. Lucía Herrera. La maestra de 4º grado. La que siempre decía la verdad aunque doliera. La que renunció antes que yo porque no aguantó la política de la escuela. No había pensado en ella en años. ¿Qué había visto? ¿Qué quería decirme? Miré el mensaje un largo rato. Mis dedos temblaban un poco. No sé si de frío o de otra cosa. Escribí: sí, Lucía. De acuerdo. ¿Cuándo puedes? La respuesta llegó rápido. Mañana, en mi casa. Te mando la dirección. Y Marta, prepárate. Lo que te voy a mostrar no es fácil. Esa noche no dormí. Pero esta vez no fue por el recuerdo del brindis. Fue por algo diferente. Fue por miedo. Miedo de lo que Lucía iba a mostrarme. Miedo de lo que ya sospechaba, pero no quería ver. Miedo de que, cuando viera la verdad completa, ya no pudiera seguir fingiendo. Y al mismo tiempo, algo más. Algo parecido al alivio. Porque tal vez, solo tal vez, ya era hora de dejar de fingir. La casa de Lucía olía a café recién hecho y a copal. Siempre fue así. Incluso en la escuela, su salón olía diferente. Mientras las demás maestras usábamos ambientadores de pino o lavanda artificial, Lucía quemaba copal en las mañanas, antes de que llegaran los niños. «Para limpiar las energías», decía. Nosotras nos reíamos. Ella nunca se ofendía. «Pásale, Marta, siéntate». Su cocina era pequeña, más pequeña que la mía, pero tenía algo que la mía no tenía: vida. Plantas en cada rincón, fotos en las paredes, un gato gordo y naranja que me miró desde la silla como si yo estuviera invadiendo su territorio. «Ese es Napoleón», dijo Lucía. «No muerde, solo juzga». Me senté frente a ella. Acepté el café que me ofreció. Negro, sin azúcar, como siempre lo tomaba. Lucía se acordaba. «Te ves cansada», dijo. «No dormí bien. ¿Hace cuánto que no duermes bien?» No contesté. Ella sintió como si mi silencio fuera respuesta suficiente. Lucía iría, había envejecido, como todas. El pelo que antes era negro ahora era gris, corto, práctico. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, directos, sin miedo, incómodos. «¿Por qué me llamaste?», pregunté. «Porque vi algo». «¿Qué viste?». Lucía tomó su teléfono. Lo desbloqueó. Buscó algo. «¿Tu hija tiene Facebook?». «Creo que sí. No sé. Yo no tengo. ¿Instagram?». «No sé qué es eso». Lucía suspiró. No con impaciencia, con algo parecido a la tristeza. «Son redes sociales, Marta. Lugares donde la gente publica fotos de su vida, de sus viajes, de sus fiestas, de su familia». «Ah, tu hija publica mucho». Me mostró el teléfono. En la pantalla, una foto. Renata y Emiliano en un parque de diversiones. Fechada en marzo. «¿Fuiste a este paseo?», preguntó Lucía. «No», deslizó el dedo. Otra foto. Cena de Navidad, el año pasado. Una mesa grande, muchas personas. Luces, decoraciones, un pavo enorme. «¿Y a esta cena?». «No, Renata me dijo que iban a pasarla solos. Ella, Rodrigo y Emiliano. Algo íntimo». Lucía no dijo nada. Siguió deslizando. Fotos, muchas fotos. Cumpleaños, viajes, domingos en familia, comidas en restaurantes, días en la playa. En ninguna estaba yo. En casi todas estaba doña Carmen. «¿Hay más?».
dijo Lucía. ¿Más? Esto es solo el último año. Pero llevo tiempo observando, desde que me hice Facebook para hablar con mis nietos que viven en Estados Unidos. Un día, por casualidad, encontré el perfil de Renata y empecé a ver cuánto tiempo. 3 años. 3 años. 3 años de fotos. 3 años de eventos. 3 años de una vida familiar de la que yo no formaba parte. ¿Por qué no me dijiste antes? Lucía bajó el teléfono. Me miró. Porque no sabía si quería saber. Porque a veces es más fácil no ver. Y porque... Marta, no nos hablábamos. Tú desapareciste después de que te jubilaste. No contestabas llamadas. No salías. Pensé que estabas bien. Pensé que estabas ocupada con tu hija y tu nieto. ¿Ocupada? ¡Qué ironía! No estaba ocupada, dije. Estaba esperando. ¿Esperando qué? Que me llamaran. Que me necesitaran. Que me invitaran. Mi voz se quebró un poco en la última palabra. Solo un poco. Lo suficiente para que Lucía lo notara. Marta, ¿estoy bien? No, no estás bien. Y está bien no estar bien. Lucía se levantó. Fue a un cajón. Sacó algo. Un folder. Amarillo. Como mi cuaderno. Esto es para ti, dijo. Lo imprimí todo. Las fotos, las fechas, los lugares, los comentarios. ¿Los comentarios? Sí. Lo que la gente escribe debajo de las fotos. Lo que Renata escribe. Tomé el folder. Pesaba más de lo que esperaba. No tienes que verlo ahora, dijo Lucía. Llévalo a tu casa. Míralo cuando estés lista. O no lo mires. Nunca. Es tu decisión. ¿Por qué hiciste esto? Porque somos maestras, Marta. Porque nos enseñaron a buscar evidencia. Porque las sospechas no sirven de nada sin pruebas. Y porque... Se detuvo. ¿Por qué qué? Porque a mí también me pasó. Con mi hijo, el mayor. Me sacó de su vida hace 10 años. Pero yo no tuve a nadie que me mostrara las fotos. Yo tuve que enterarme sola, poco a poco, como quien descubre un cadáver, pieza por pieza. 10 años. Lucía llevaba 10 años sin hablar con su hijo. Lo siento, dije. No lo sientas. Aprende. Salí de su casa a las 2 de la tarde. El folder iba en mi bolsa. Pesado, presente, como un animal dormido que podía despertar en cualquier momento. Caminé hasta la parada del camión. Me senté a esperar. El sol estaba fuerte, pero yo tenía frío. Ese frío que no viene del clima. Ese frío que viene de adentro. El camión tardó 20 minutos. Me subí. Me senté junto a la ventana. Miré la ciudad pasar sin verla. En mi casa, puse el folder en la mesa del comedor. No lo abrí. Fui a la cocina. Calenté agua. Preparé té. De manzanilla para los nervios. Me lo tomé despacio, mirando el folder desde lejos como si pudiera atacarme. A las 5 de la tarde, lo abrí. Eran más de 100 páginas. Fotos impresas, capturas de pantalla, comentarios subrayados con marcador amarillo. Empecé a leer. Navidad 2022. La mejor Navidad de mi vida. Gracias a mi suegra por organizar todo. La amo. Mi suegra. No su mamá. Su suegra. Enero 2023. Foto en un restaurante elegante. Cena de cumpleaños para mi mamá postiza. Doña Carmen, usted es un ejemplo de fuerza y elegancia. Mamá postiza. Seguí pasando páginas. Mis manos temblaban. Marzo 2023. Viaje a Cancún. La misma foto que encontré en el espejo. Vacaciones en familia. Gracias a doña Carmen por invitarnos. Emiliano está feliz de pasar tiempo con su abuelita. Su abuelita. No una de sus abuelitas. No, la abuela paterna. Solo su abuelita. Como si yo no existiera. Como si Emiliano solo tuviera una abuela. Junio 2023. Día del Padre. Foto de Rodrigo con Emiliano. Mi esposo, mi héroe, el mejor papá del mundo. No había foto del Día de la Madre. Busqué. No había nada. Agosto 2023. Primer día de clases de Emiliano. Foto en la puerta de la escuela. Renata, Rodrigo, Emiliano y... Doña Carmen. 4 generaciones de Mendoza apoyando la educación. 4 generaciones de Mendoza. Emiliano también era Solís. Mi apellido. El apellido de su madre. Pero eso ya no importaba. Dejé de leer en la página 62. No podía más. Me levanté.
Fui al baño. Me miré en el espejo. Una mujer vieja me devolvía la mirada. Ojos hinchados, pelo despeinado, arrugas que parecían más profundas que esta mañana. ¿En qué momento me volví invisible? ¿En qué momento mi hija decidió que yo no valía una foto, una mención, un espacio en su mesa? Esa noche sí escribí en mi cuaderno. Escribí todo. Lo que vi, lo que sentí, lo que no podía decir en voz alta. Y al final, escribí una pregunta. ¿Qué voy a hacer ahora? No tenía respuesta. Pero por primera vez en mucho tiempo, tenía algo más importante. Tenía la verdad. El domingo por la mañana Renata llamó. «Mamá, ¿cómo estás?» «Bien, hija. Oye, Emiliano quiere verte. ¿Puedes venir el próximo sábado? Vamos a hacer una comida. Algo sencillo». «¿Una comida?» Estaba invitada a una comida. «¿Va a estar tu suegra?» Pregunté. Silencio. «¿Por qué preguntas eso?» Solo preguntó. «Pues sí, vas a estar. Pero eso no importa, ¿verdad? Tú vienes a ver a Emiliano. Tú vienes a ver a Emiliano. Como si ese fuera mi único propósito. Como si yo solo existiera en función de mi nieto. Está bien», dije. «Ahí estaré. Perfecto. A las 2. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando el folder amarillo que seguía en la mesa. 62 páginas leídas. 40 y tantas por leer. Tenía una semana para terminar. Esa semana leí todo. Cada foto, cada comentario, cada like, cada corazón. Y cuando terminé, cuando llegué a la última página, supe algo con claridad absoluta. Esto no era descuido. Esto no era olvido. Esto era un plan silencioso, constante, metódico. Un plan para sacarme de la vida de mi hija sin que yo pudiera quejarme. Sin escenas, sin gritos. Solo con ausencias. Solo con excusas. Solo con puertas que se cerraban tan despacio que yo ni siquiera escuchaba el clic. Y yo lo había permitido. Yo lo había permitido durante años. El viernes por la noche, saqué mi cuaderno amarillo. Abrí una página nueva. Y empecé a escribir. No mis sentimientos, no mis miedos. Escribí fechas, eventos, patrones. Escribí todo lo que el folder me había mostrado, pero organizado, claro, como un mapa. Porque si ellos tenían un plan para borrarme, tal vez era hora de que yo tuviera un plan también. El sábado llegué a las 2 en punto. No antes, no después, exactamente a las 2. Renata abrió la puerta con esa sonrisa que ya conocía. La sonrisa de compromiso. La sonrisa de «Qué bueno que viniste, pero no te quedes mucho». «Mamá, pásale». Entré. La casa olía a carne asada. Había música suave saliendo de una bocina pequeña. Voces en el jardín. Risas. Y ahí, en medio de la sala, como si fuera la dueña del lugar, estaba doña Carmen, vestido azul marino esta vez, collar de perlas, zapatos que combinaban perfectamente con su bolso. Siempre perfecta, siempre impecable, siempre ocupando el centro de todo. «Marta», dijo cuando me vio. «No, hola Marta. No, qué gusto verte, Marta. Solo mi nombre. Seco, como quien nombra un mueble». «Carmen», respondí. Sus cejas se levantaron 1 milímetro. Nadie le decía Carmen. Todos le decían doña Carmen. El doña era importante. El doña marcaba distancia y respeto. Pero yo ya estaba cansada de respetar a quien no me respetaba. La comida fue en el jardín. Mesa grande, mantel blanco, flores en el centro. Como en las fotos del folder. Exactamente como en las fotos. Me sentaron en una esquina, junto a Rodrigo, que pasó toda la comida mirando su teléfono. Al otro lado de la mesa, doña Carmen presidía. Renata a su derecha, Emiliano a su izquierda. Mi nieto me saludó desde lejos. «Hola, abue». Levantó la mano. Yo levanté la mía. Eso fue todo. No pudo acercarse. Doña Carmen lo tenía atrapado en una conversación sobre sus clases de piano. Clases que yo no sabía que existían. Clases que probablemente ella pagaba. La comida transcurrió como todas las comidas de los Mendoza. Rodrigo habló de su trabajo. Renata habló de sus clientes. Doña Carmen habló de su último viaje a Europa. París, Venecia, Barcelona. 3 semanas.
Todo en primera clase. Es que ya a mi edad, uno merece viajar con comodidad, dijo. ¿No crees, Marta? Me miró directamente. Por primera vez en toda la comida. No sabría decirte, respondí. Nunca he viajado en primera clase. Ah, una sola sílaba, cargada de todo. Lo que no decía, de todo lo que pensaba de mí, de mi casa pequeña, de mi ropa simple, de mi vida sin primeras clases. Pero supongo que cada quien viaja como puede, agregó. Renata tosió. Cambió el tema. Empezó a hablar de las vacaciones de verano, un crucero. ¿Toda la familia? ¿Toda la familia? Pregunté. Sí, mamá. Rodrigo, yo, Emiliano. Y doña Carmen, por supuesto. Por supuesto. Suena divertido, dije. Lovina, lo va a ser. Es el regalo de doña Carmen para Emiliano, por sus buenas calificaciones. El regalo de doña Carmen. No el regalo de la familia. No el regalo de sus papás. El regalo de doña Carmen. Miré a mi nieto. Estaba jugando con su comida, ajeno a la conversación. 9 años y ya era un trofeo. Un premio que las abuelas se disputaban. Excepto que yo ya había perdido esa competencia hace mucho tiempo. Después de la comida, ayudé a recoger los platos. Nadie me lo pidió. Pero lo hice, porque era lo que sabía hacer. Porque el silencio de mis manos me resultaba insoportable. En la cocina, mientras enjuagaba los platos, escuché voces en el pasillo. Renata y doña Carmen. No hablaban fuerte, pero la casa tenía eco. Las palabras llegaban claras. «Es que no sé qué hacer con ella», decía Renata. «Siempre está ahí, siempre mirando, siempre esperando algo. Pobrecita», respondió doña Carmen, con ese tono que no era lástima. Era desprecio disfrazado de compasión. Debe ser difícil para ella. Sola en esa casa, sin nada que hacer. Sí, pero es mi mamá. No puedo simplemente... Nadie te está diciendo que la abandones, Renata. Solo que pongas límites. Que no dejes que su necesidad te ahogue. Tú tienes tu propia familia ahora. Tu propia familia. Como si yo no fuera parte de esa familia. Como si la mujer que la cargó 9 meses, que la crió sola cuando Francisco trabajaba doble turno, que le pagó la universidad vendiendo la herencia de su padre. Como si esa mujer fuera una extraña. Tienes razón, dijo Renata. Voy a hablar con ella. Después, cerré la llave del agua. Me sequé las manos. Respiré. No hablé con nadie al salir de la cocina. Fui directamente al jardín. Busqué a Emiliano. Lo encontré sentado solo en el pasto, mirando aquí, hormigas. Mijo. Abue. Me senté junto a él. Mis rodillas crujieron. El pasto estaba húmedo. ¿Te gustó la comida?, pregunté. Más o menos. La carne estaba dura. Me reí. Una risa pequeña, honesta. ¿Y tú, abue? ¿Te gustó? Más o menos, respondí. La compañía estaba dura. No entendió. Pero sonrió de todas formas. Nos quedamos un rato en silencio, mirando las hormigas cargar pedazos de hoja. Organizadas, trabajadoras, cada una sabiendo exactamente cuál era su lugar. «Abue», dijo Emiliano de pronto. «¿Sí? ¿Por qué no vienes más a la casa?». La pregunta me golpeó en el pecho. «Vengo cuando me invitan, mijo. Pero antes venías más. Antes me llevabas al parque y me comprabas helado y me contabas historias. Antes, las cosas cambian», dije. «La gente grande tiene muchas cosas que hacer. Mi otra abuela no tiene muchas cosas que hacer. Ella siempre viene. Mi otra abuela». Así me llamaba ahora. No, abuela Marta y abuela Carmen. Solo mi abuela y mi otra abuela. Y yo era la otra. «Tu otra abuela tiene más tiempo», dije. «Y más dinero», agregó Emiliano. Como si fuera un hecho. Como si lo hubiera escuchado en algún lado. ¿Quién le había dicho eso? ¿Renata? ¿Rodrigo? La propia doña Carmen. «El dinero no es lo más importante», dije. «Eso dice mi mamá. Pero siempre está hablando de dinero. 9 años. Y ya veía las contradicciones. Los niños siempre ven. Me fui a las 6. Nadie intentó detenerme. Nadie dijo, «Quédate un poco más». Renata me acompañó a la puerta con la misma sonrisa de siempre. «Gracias por venir, mamá. Gracias por invitarme. Nos vemos pronto, ¿sí?» «Sí, hija. Nos vemos pronto». Mentiras. Las dos sabíamos que eran mentiras,
pero las dijimos igual. Porque eso es lo que hacemos. Porque eso es lo que siempre hemos hecho. En el camión de regreso, saqué mi cuaderno amarillo. Lo había traído en el bolso. No sé por qué. Tal vez por costumbre. Tal vez por necesidad. Abrí la página donde había empezado a escribir el plan. Todavía estaba en blanco. Solo tenía el título. Lo que voy a hacer. Y debajo, nada. Pero ahora, después de la comida, después de las voces en el pasillo, después de la pregunta de Emiliano, algo empezó a tomar forma. No un plan de venganza, no un plan de confrontación, un plan de silencio. Esa noche escribí. Paso 1. No llamar, no escribir, no pedir, esperar. Paso 2. Si llaman, contestar, pero no rogar. Paso 3. Si invitan, ir, pero no quedarme de más. Paso 4. Si no invitan, no preguntar por qué. Paso 5. Observar, anotar, recordar. Cerré el cuaderno. Lo miré en la oscuridad de mi cuarto. Amarillo, gastado, lleno de años de palabras que nadie había leído. Pero este plan no era para nadie más. Era para mí. Era para recordarme que yo también tenía poder. El poder de no estar disponible. El poder de no esperar junto al teléfono. El poder de tener una vida que no girara alrededor de una hija que me había convertido en fantasma. A las 11 de la noche sonó el teléfono. Era Lucía. ¿Cómo te fue? Como esperaba. ¿Y ahora? Miré el cuaderno en mi buró. Cerrado. Esperando. Ahora empieza lo difícil. Dije. ¿Qué vas a hacer? Nada. 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 Y esa es la parte difícil. Lucía se quedó callada un momento. Después dijo. Marta. ¿Sí? Cuando el silencio duele más que los gritos. Algo está cambiando. No en ellos. En ti. Colgamos. Me acosté en la cama. Miré el techo. Y por primera vez en meses, dormí sin soñar. Lo que vino después, eso fue más difícil de lo que imaginé. Porque el silencio es fácil de planear. Pero vivirlo, día tras día, sin saber cuándo terminará, sin saber si alguien notará tu ausencia, eso es otra cosa. Eso es aprender a desaparecer para ver si alguien te busca. Y descubrir, lentamente, que tal vez nadie lo haga. La primera semana fue la más difícil. Cada vez que pasaba junto al teléfono, mis manos querían tomarlo. Marcar el número de Renata. Preguntar cómo estaba Emiliano. Preguntar si necesitaban algo. Preguntar. Pero no lo hice. Me sentaba en el sillón de Francisco. Miraba el teléfono y repetía en voz baja como un rezo. No llames, no llames, no llames. El silencio de la casa se volvió más pesado. Más presente. Los ruidos pequeños que antes no escuchaba ahora sonaban enormes. El refrigerador zumbando, las tuberías quejándose, el viento golpeando la ventana del baño. Pero no llamé. La segunda semana empecé a llenar el tiempo. Me levanté temprano. Limpié la casa de arriba y abajo. Lavé cortinas que no había lavado en años. Saqué las cajas del closet, esas que tenía guardadas desde la muerte de Francisco. Ropa vieja, papeles, fotografías. Encontré una foto de Renata a los 5 años. Vestido rosa, coletas, sonrisas sin dientes de enfrente. Me miraba directo a la cámara con esos ojos que todavía no sabían mentir. ¿En qué momento se perdió esa niña? ¿En qué momento se convirtió en una mujer que dejaba a su madre sola en las esquinas de las fiestas? Guardé la foto. No podía tirarla. Pero tampoco podía seguir mirándola. La tercera semana Lucía vino a visitarme. Trajo pan dulce y café de olla. Nos sentamos en mi jardín, en las 2 sillas de plástico que Francisco compró hace 20 años y que yo nunca tuve corazón para tirar. ¿Cómo vas?, preguntó. Voy. ¿Ha llamado? No, Lucía asintió. No dijo nada. A veces el silencio compartido es más valioso que cualquier palabra. ¿Y tú cómo te sientes?, preguntó después de un rato. No sé, rara, como si estuviera esperando algo que no va a llegar. ¿Y si no llega? Entonces sabré. ¿Sabrás qué? Miré la lavanda. Estaba creciendo de nuevo,
pequeños brotes verdes entre las ramas secas. Sabré cuánto espacio ocupo en su vida. Sabré si mi ausencia pesa o si ni siquiera la notan. Lucía tomó mi mano. Sus dedos estaban fríos del café. Marta, escúchame. Sea lo que sea que descubras, va a doler. Pero es mejor saber que seguir imaginando. Lo sé, y estás lista para eso. No contesté. Porque la verdad era que no sabía si estaba lista. No sabía si alguna vez estaría lista para confirmar que mi hija podía vivir perfectamente sin mí. El día 23 sonó el teléfono. Era viernes, las 4 de la tarde. Yo estaba en la cocina, cortando verduras para una sopa que no tenía hambre de comer. Miré la pantalla. Renata. Mi corazón se aceleró. Mis manos temblaron. Solté el cuchillo. Dejé que sonara. 1 vez, 2, 3, 4. Al quinto timbrazo contesté. ¿Bueno? Mamá. Hija. Silencio. 1 segundo. 2. ¿Por qué no me contestas? Dijo Renata. Su voz tenía un tono que no reconocí de inmediato. ¿Irritación? ¿Preocupación? ¿Las 2 cosas? Te estoy contestando ahora. No. Digo, te mandé mensajes. 3 mensajes. Y no contestaste ninguno. Mensajes. Fui al teléfono. Revisé. Tenía 3 mensajes de Renata. Los había ignorado sin querer. O queriendo. Ya no sabía la diferencia. No los vi. Mentí. ¿Cómo no los viste? Tienes el teléfono todo el día en la mano. No todo el día, hija. A veces hago otras cosas. Otro silencio. ¿Estás enojada conmigo? Preguntó. Ahí estaba. La misma pregunta de siempre. La pregunta que solo buscaba una respuesta. Que yo dijera que no. Que todo estaba bien. Que ella no tenía nada de qué preocuparse. No estoy enojada, dije. Entonces, ¿por qué siento que me estás evitando? No te estoy evitando. Solo estoy ocupada. ¿Ocupada con qué? ¿Con qué? Como si mi vida sin ella fuera imposible. Como si yo no pudiera existir más que en función de su familia. Con mis cosas, hija. Tengo mis cosas. ¿Qué cosas? Cosas. No todo tiene que tener explicación. Renata resopló. Ese sonido que hace cuando algo no le gusta, pero no quiere discutir. Está bien, mamá. Solo llamaba para saber si estabas bien. Estoy bien. Bueno, me alegro. Silencio. ¿Necesitas algo? Pregunté. Por costumbre. Por reflejo. No, nada. Solo llamaba. Qué bueno. Bueno, te dejo. Está bien. Cuídate, mamá. Tú también, hija. Colgué. Me quedé mirando el teléfono. La pantalla se oscureció. Mi reflejo apareció en el cristal negro. Había contestado. Pero no había rogado. No había preguntado cuándo podía venir. No había ofrecido ayuda. No había hecho nada de lo que siempre hacía. Y Renata lo había notado. Esa noche escribí en mi cuaderno. Día 23. Primera llamada. Ella preguntó por qué no contesto. No preguntó cómo estoy. No preguntó si necesito algo. Solo quería saber por qué no estoy disponible. Cerré el cuaderno. Lo miré en la penumbra del Fenterschild. Cuarto. Amarillo. Gastado. Cada vez más lleno. La 4ª semana Renata llamó de nuevo. Esta vez fue más breve. Mamá, ¿puedes cuidar a Emiliano el sábado? Cuidar a Emiliano. Ahora sí me necesitaba. ¿A qué hora? Pregunté. De 10 a 6. Rodrigo y yo tenemos un compromiso. Un compromiso. No me dijo qué compromiso. No me explicó nada. Solo asumió que yo diría que sí. Que yo siempre decía que sí. No puedo, dije. Silencio. ¿Cómo que no puedes? Tengo planes. ¿Qué planes? Planes, hija. Quedé con Lucía. ¿Con Lucía? ¿La maestra? Sí, vamos a salir. ¿A dónde? A dónde nos lleve el día. Renata tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era diferente, más fría. Está bien, le digo a doña Carmen. Por supuesto. Doña Carmen, el plan B que siempre estaba disponible. La otra abuela que nunca tenía planes propios. La otra abuela que siempre decía que sí. Que te vaya bien con tu compromiso, dije. Gracias, colgó. No dijo adiós. No, dijo te quiero. Solo colgó. Puse el teléfono en la mesa. Mis manos temblaban. Pero no de miedo, de otra cosa. Algo que se parecía a la libertad. El sábado Lucía y yo fuimos al centro. Caminamos por el mercado. Compramos fruta.
Comimos en un puesto de birria que ella conocía desde hace años. El caldo estaba picante y la carne se deshacía en la boca. ¿Cómo se sintió?, preguntó Lucía. ¿El qué? Decirle que no. Pensé un momento. Raro, dije. Como quitarse un zapato que aprieta. Duele un poco, pero después sientes alivio. Lucía sonrió. Eso es bueno, Marta. Eso significa que estás aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? A ponerte primero, a tener tu propia vida, a no existir solo para los demás. Tomé más caldo. El calor me bajó por el pecho. ¿Crees que soy mala madre por hacer esto?, pregunté. Lucía dejó su cuchara. Marta, escúchame bien. Una mala madre no se pregunta si es mala madre. Una mala madre no pasa noches sin dormir pensando en su hija. Una mala madre no guarda durante años las llaves de una casa donde ya no es bienvenida. Sus ojos estaban húmedos. O tal vez eran los míos. Tú no eres mala madre, continuó. Tú eres una madre que dio todo. Y ahora estás aprendiendo a guardar algo para ti. Esa noche, en mi casa, sola, pensé en lo que Lucía había dicho. Guardar algo para mí. Toda mi vida había dado. A Francisco, a Renata, a mis alumnos, a quien lo necesitara. Pero nunca a mí. Nunca me permití querer algo solo para mí. Nunca me permití decir no sin sentir culpa. Nunca me permití existir sin estar al servicio de alguien más. ¿Y qué había recibido a cambio? Una hija que me escondía de sus fotos. Un yerno que miraba el teléfono cuando yo hablaba. Una consuegra que me trataba como si fuera la empleada doméstica. Y un nieto al que apenas veía. Al que estaban enseñando, poco a poco, que la abuela Marta era la otra. La menos importante. La que no viajaba en primera clase. Al final de la 5ª semana, Renata no había vuelto a llamar. Yo tampoco llamé. El teléfono se quedó en silencio. Los días pasaron. Las noches también. Y algo extraño empezó a pasar. Empecé a dormir mejor. A comer con más hambre. A reírme de las cosas que Lucía decía cuando nos veíamos. El silencio que antes me ahogaba, ahora se sentía diferente. No era el silencio de la espera. Era el silencio de la paz. O algo parecido a la paz. Pero la paz no duró mucho, porque al inicio de la 6ª semana llegó la invitación. Un mensaje de Renata. Corto, directo. Cena familiar el sábado. Casa de doña Carmen. Emiliano preguntó por ti. Emiliano preguntó por ti. Esas 4 palabras me desarmaron más que cualquier otra cosa. Mi nieto. Mi sangre. El único que todavía me buscaba. Miré el mensaje durante 1 hora. Después escribí. Ahí estaré. Y ahí estaré. Pero esta vez no voy igual que antes. Esta vez llevo mi cuaderno amarillo en el bolso. Esta vez sé exactamente lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer. La casa de doña Carmen era exactamente como la imaginaba. Grande. Demasiado grande para una mujer sola. Paredes blancas. Pisos de mármol. Muebles que parecían sacados de una revista. Todo brillante. Todo frío. Todo diseñado para impresionar. Llegué a las 7 en punto. Una empleada me abrió la puerta. Uniforme negro. Delantal blanco. Me miró de arriba abajo antes de hacerse a un lado. Por aquí, señora. Señora. No mi nombre. Solo señora. La seguí por un pasillo largo. Las paredes estaban cubiertas de fotos. Fotos de Rodrigo de niño. De Rodrigo graduándose. De Rodrigo casándose. De Rodrigo con Emiliano. De Rodrigo con Renata. De Rodrigo con doña Carmen. En ninguna estaba yo. Por supuesto que no. El comedor era enorme. Mesa de madera oscura para 12 personas. Candelabros de cristal. Flores frescas en el centro. Servilletas de tela dobladas en forma de abanico. Ya estaban todos sentados. Doña Carmen en la cabecera. Rodrigo a su derecha. Renata a su izquierda. Emiliano junto a Renata. Y 2 sillas vacías al final de la mesa. Una para mí. Otra que no supe para quién era. Marta, dijo doña Carmen cuando entré. Qué bueno que pudiste venir. Pudiste. Como si hubiera sido difícil. Como si yo tuviera una vida tan ocupada que venir era un sacrificio. Gracias por la invitación, dije. Me senté en mi lugar. Al final, lejos de todos.
cerca de la puerta de la cocina. Emiliano me saludó con la mano. Sonreí. Eso bastaba. Por ahora, eso bastaba. La cena empezó con una sopa, crema de espárragos, servida en platos hondos de porcelana, con una cucharita de plata que pesaba más que las cucharas de toda mi casa juntas. Nadie me habló durante los primeros 20 minutos. Doña Carmen contó historias de su juventud, de cuando vivía en España, de las fiestas a las que iba, de los hombres que la pretendían. Rodrigo asentía como si ya hubiera escuchado esas historias 1000 veces. Renata sonreía, en los momentos correctos. Yo comí mi sopa en silencio. Observé. Después de la sopa llegó el plato fuerte. Salmón con salsa de alcaparras, arroz blanco, verduras al vapor. Todo perfectamente presentado. Todo perfectamente insípido. ¿Y tú, Marta?, dijo doña Carmen de pronto. ¿Qué has hecho últimamente? Todas las miradas se volvieron hacia mí. Renata con nerviosismo, Rodrigo con indiferencia, Emiliano con curiosidad. Nada especial, dije. Cosas de la casa. Ver amigas. Lo normal. Ah, qué bien. Es importante mantenerse ocupadas y en nuestra edad. Nuestra edad. Como si fuéramos iguales. Como si tuviéramos algo en común más que los años. Sí, dije. Es importante. Silencio. Doña Carmen sonrió. Esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Esa sonrisa que yo había visto antes en otras mujeres. Mujeres que sonreían mientras te clavaban el cuchillo. Me alegra que estés bien, dijo. Renata estaba preocupada. Decía que no contestabas el teléfono. Renata se tensó. Lo vi en sus hombros, en la forma en que apretó el tenedor. A veces estoy ocupada, dije. No siempre puedo contestar. Claro, claro. Todas tenemos nuestras ocupaciones. Volvió a su salmón. Tema cerrado. Punto hecho. Yo también volví a mi plato, pero no comí. Ya no tenía hambre. El postre fue flan. Casero, según doña Carmen. Aunque yo dudaba que ella supiera encender una estufa. Mientras comíamos, Emiliano pidió permiso para ir al baño. Renata asintió. El niño se levantó y salió del comedor. Aproveché el momento. Voy a estirar las piernas, dije. Nadie protestó. Nadie me miró. Salí del comedor como si fuera invisible. Porque lo era. Encontré a Emiliano en el pasillo. No estaba en el baño. Estaba parado frente a la pared de fotos, mirando una imagen de Rodrigo de niño. ¿Mijo? Se volteó. Sus ojos estaban raros. No tristes, pero tampoco contentos. Abue, ¿qué haces aquí? Viendo. ¿Viendo qué? Las fotos de mi papá. Hay muchas. Me acerqué. Miré las fotos, junto a él. Sí, hay muchas. ¿Por qué no hay fotos tuyas, abue? La pregunta me golpeó en el pecho. Porque esta es la casa de tu otra abuela, mijo. Ella tiene sus fotos. Yo tengo las mías. Pero en mi casa tampoco hay fotos tuyas. Silencio. Sentí algo frío en el estómago. ¿No hay? No. Antes había una. En el pasillo. Pero mi mamá la quitó. Dijo que ibas a poner otra cosa. Otra cosa. ¿Y qué puso? Una foto de todos en el crucero. El del año pasado. El crucero al que no fui. El crucero al que no fui invitada. Ah, dije. Qué bonito. Emiliano me miró. Esos ojos que todavía no sabían mentir. Te extraño, abue. 3 palabras. 3 palabras que pesaban más que toda la plata de doña Carmen. Yo también te extraño, mijo. ¿Por qué ya no vienes? ¿Por qué? Porque las cosas cambian. Los adultos tenemos cosas complicadas. Mi mamá dice que estás enojada. No estoy enojada. Entonces, ¿por qué no vienes? No supe qué decir. ¿Cómo le explicas a un niño de 9 años que su madre te ha borrado? ¿Cómo le dices que no vienes porque no te quieren ahí? ¿Cómo le cuentas que cada vez que vienes sientes que sobras? Voy a venir más, dije. Te lo prometo. ¿De verdad? ¿De verdad? Mentira. Otra mentira que agregaba a la lista. Volvimos al comedor. Nadie preguntó dónde habíamos estado. Nadie notó que habíamos tardado. El flan se había acabado. Doña Carmen estaba hablando de un viaje que planeaba. Otro crucero. Europa esta vez. Quería llevar a toda la familia. Sería maravilloso, decía. Emiliano vería el Coliseo, la Torre Eiffel, todo lo que sale en los libros. Renata asentía. Rodrigo miraba su teléfono.
y yo pensaba en la conversación del pasillo, en la foto que Renata había quitado, en el espacio que yo ya no ocupaba ni siquiera en las paredes de la casa de mi hija. A las 10 anunciaron el café. Pasamos a la sala. Sillones de cuero blanco, alfombras persas, una chimenea que probablemente nunca se había encendido. Me senté en un rincón. Acepté el café que la empleada me ofreció. Lo sostuve sin tomar. Doña Carmen se sentó frente a mí, directamente frente a mí. «Marta», dijo, «quiero hablar contigo de algo». Renata se tensó. Lo vi desde el otro lado de la sala. «Dime», dije. «Sé que las cosas han sido difíciles. Entre tú y Renata. Entre tú y la familia. Difíciles. No sé a qué te refieres», dije. «No te hagas, Marta. Todas sabemos lo que está pasando. Tú te sientes excluida. Y tal vez tengas razón. Tal vez no hemos sido lo suficientemente incluyentes». Incluyentes. Qué palabra tan bonita para decir que me han tratado como basura. «Pero tienes que entender», continuó doña Carmen, «que las familias cambian. Los hijos crecen, hacen sus propias vidas. Y a veces los padres tenemos que aprender a dar un paso atrás. Un paso atrás. Yo había dado 100 pasos atrás. 1000. Ya no quedaba espacio para más pasos. «Entiendo», dije. «¿De verdad?» «Sí, entiendo perfectamente». Doña Carmen sonrió, satisfecha, como si hubiera ganado algo. «Me alegra, Marta. Me alegra que seas razonable». «Razonable». Tomé un sorbo de café. Amargo, como todo en esta casa. Y entonces, sin pensar, sin planear, abrí la boca y dije: «Usted y yo sabemos la verdad. Pronto todos la sabrán». El silencio fue inmediato. Doña Carmen dejó de sonreír. Renata se levantó del sillón. Rodrigo por fin dejó su teléfono. «¿Qué dijiste?», preguntó doña Carmen. «Lo que escuchó. ¡Qué verdad!». Me levanté. Puse la taza en la mesa. Con cuidado, sin ruido. «Eso es algo entre usted y yo, por ahora». Caminé hacia la puerta. «Marta», dijo Renata. «Mamá, espera». No esperé. Seguí caminando. Por el pasillo de las fotos. Por la entrada de mármol. Por la puerta que la empleada abrió sin decir nada. Salía la noche. El aire estaba frío. Limpio. Diferente al aire de adentro. Respiré. En el camión de regreso saqué mi cuaderno amarillo. Escribí una sola línea. «Ya saben que sé. Ahora a esperar». Cerré el cuaderno. Lo apreté contra el pecho. Y sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. 3 días después de la cena, fui al notario. No le dije a nadie. Ni siquiera a Lucía. Esto era algo que tenía que hacer sola. El edificio estaba en el centro, cerca del mercado donde Lucía y yo habíamos comido birria, una construcción vieja con paredes amarillas y ventanas altas. Adentro, olía a papel viejo y a café frío. «¿En qué puedo ayudarle, señora?». El licenciado Guzmán era un hombre pequeño con lentes gruesos y bigote recortado. Su escritorio estaba cubierto de carpetas y documentos. En la pared, un diploma enmarcado y una foto de sus hijos. «Quiero cambiar mi testamento», dije. «¿Tiene testamento previo?». «Sí, lo hice hace 15 años, cuando murió mi esposo». «¿Y qué cambios quiere hacer?». Saqué de mi bolsa una hoja doblada. La había escrito la noche anterior en la mesa de mi cocina, con mi cuaderno amarillo abierto al lado. «Todo», dije. «Quiero cambiar todo». El testamento original era simple. Todo para Renata. La casa, los ahorros, los muebles, las joyas de mi madre. Todo. Era lo que hacían las madres. Era lo que yo siempre había pensado que era correcto. Trabajar toda la vida para dejarle algo a tu hija. Sacrificarte para que ella tuviera más de lo que tú tuviste. Pero ahora las cosas eran diferentes. «Quiero dividir la herencia», dije. «Una parte para mi hija, otra parte para mi nieto. Pero la parte de mi nieto solo podrá accederla cuando cumpla 25 años». El licenciado Guzmán asintió. Tomó notas. «¿Algo más?». «Sí. Quiero dejar instrucciones específicas. Para mi nieto». «¿Qué tipo de instrucciones?». Saqué un sobre de mi bolsa. Blanco. Sellado. Con el nombre de Emiliano escrito en la parte de enfrente. «Esta carta. Quiero que se la entreguen cuando cumpla 18 años. No antes.
No importa lo que pase. El licenciado miró el sobre. Después me miró a mí. ¿Puedo preguntar qué contiene? La verdad. No dijo nada. Solo asintió otra vez. La carta la había escrito esa mañana. 4 páginas. Con mi letra. Sin correcciones. Le contaba todo. Desde el principio. Desde los primeros años después de que naciera. Cuando yo iba todos los días a ayudar. Cuando Renata todavía me necesitaba. Cuando todavía me quería. Le contaba cómo las cosas fueron cambiando. Poco a poco. Como el agua que erosiona la piedra. Las invitaciones que dejaron de llegar. Las llamadas que se volvieron más cortas. Los cumpleaños donde mi lugar en la mesa fue moviéndose hacia la esquina, hacia la puerta, hacia afuera. Le contaba sobre las fotos, sobre el folder amarillo, sobre las vacaciones en Cancún y los cruceros y las cenas de Navidad, donde yo no existía. Y le contaba algo más. Le contaba que lo amaba, que siempre lo había amado, que cada vez que lo veía, aunque fuera por unos minutos, esos minutos eran los más importantes de mi semana. Le decía que no estaba escribiendo esto para que odiara esos onas a su madre. No era eso. Nunca sería eso. Le escribía para que supiera la verdad. Para que, cuando fuera grande, pudiera decidir por sí mismo qué tipo de persona quería ser, qué tipo de familia quería construir. Y le pedía una cosa. Solo una. Que no hiciera lo mismo. Que no dejara que nadie, nunca, se sintiera invisible. Que recordara que las personas mayores también tienen corazón. Que también sienten. Que también necesitan que alguien les diga, te quiero. Y lo diga de verdad. Salí del notario a las 2 de la tarde. El sol estaba fuerte. Caminé despacio por las calles del centro, mirando los aparadores sin ver nada. Mi mente estaba en otra parte. En el sobre blanco. En las palabras que había escrito. En el futuro que ya no iba a poder controlar. Pasé frente a una iglesia. No soy muy religiosa. Nunca lo fui. Pero algo me hizo detenerme. Algo me hizo entrar. Adentro estaba fresco. Oscuro. Olía a cera y a incienso. Había unas pocas personas sentadas en las bancas, rezando, o simplemente descansando del calor. Me senté en la última fila. No recé. No sé rezar bien. Pero cerré los ojos y pensé en Francisco. Mi esposo. El hombre que me amó durante 35 años. El hombre que murió una mañana de domingo, en la cama, mientras yo preparaba el desayuno. ¿Qué pensaría él de todo esto? ¿Estaría orgulloso de mí? ¿O me diría que estoy siendo demasiado dura con Renata? No lo sé. Nunca lo sabré. Pero algo me dice que él entendería. Él siempre entendía. Cuando llegué a mi casa había un coche estacionado afuera. Gris, brillante. El coche de Renata. Mi corazón se aceleró. Mis manos empezaron a sudar. No esperaba esto. No tan pronto. Caminé hacia la puerta. Antes de que pudiera sacar las llaves, la puerta se abrió. Renata estaba parada en el umbral. Los ojos rojos, el maquillaje corrido. «Mamá, tenemos que hablar. ¿Cómo entraste?» «Todavía. Tengo llave de emergencia. La del jardín. La llave del jardín. La que escondía debajo de la maceta grande. La que nunca le dije que existía, pero que ella encontró cuando tenía 15 años y quería entrar sin que yo supiera a qué hora llegaba. «Pasa», dije. Aunque ya había pasado. Aunque ya estaba dentro de mi casa sin permiso. Nos sentamos en la sala. Ella en el sillón de Francisco. Yo en la silla de madera junto a la ventana. «Sé lo que hiciste», dijo Renata. «¿Qué hice?» «Fuiste al notario. Cambiaste el testamento». «¿Cómo lo sabía?» La secretaria del licenciado Guzmán era amiga de alguien. O el mismo licenciado había hablado. En esta ciudad todo se sabe. Todo. «Es mi derecho», dije. «¿Tu derecho? ¿Tu derecho de qué? ¿De castigarme?» «No te estoy castigando. Entonces, ¿qué estás haciendo?» Me quedé callada un momento, mirando a mi hija. A esta mujer de 42 años que alguna vez fue una niña con coletas y sonrisas sin dientes. Esta mujer que llevaba mi sangre pero que se había convertido en una extraña. «Estoy protegiendo lo que importa», dije. «¿Y yo no importo?» «Tú tienes tu vida, Renata. Tienes tu esposo, tu casa, tu trabajo.
Tu suegra que te quiere tanto. Eso no tiene nada que ver. Tiene todo que ver. Renata se levantó. Caminó hacia la ventana. Me dio la espalda. No entiendo qué te pasó, dijo. Antes no eras así. ¿Así cómo? Así. Fría, distante. Como si ya no te importáramos. Fría. Yo. Fría. Me pasaron muchas cosas. Dije. Me pasó que mi hija me escondió de su vida durante años. Me pasó que me enteré por fotos que otro me enseñó. Me pasó que me quitaron las llaves de tu casa como si fuera una criminal. Me pasó que me sentaron en la esquina de las mesas mientras tu suegra daba discursos sobre la verdadera familia. Renata no se volteó. Eso no es cierto, dijo, pero su voz temblaba. Es cierto y tú lo sabes. Silencio. 1 minuto. 2. Finalmente, Renata se volteó. Tenía lágrimas en los ojos. No quería que fuera así, dijo. Pero así fue. Es que es complicado. Doña Carmen tiene expectativas. Rodrigo tiene presiones. ¿Y yo? Tú elegiste. No es tan simple. Es exactamente tan simple. Renata se dejó caer en el sillón. Como una niña. Como la niña que fue alguna vez. ¿Qué quieres que haga, mamá? ¿Qué quieres que diga? No quiero que hagas nada. No quiero que digas nada. Entonces, solo quiero que sepas. Que sepas que yo sé. Que sepas que no soy tonta. Que sepas que ya no voy a estar sentada esperando las migajas que me quieras dar. Eso no es justo. Justo. ¿Me vas a hablar de justo? Me levanté. Fui al buró de mi cuarto. Saqué el folder amarillo. El que Lucía me había dado. Volví a la sala. Lo puse en la mesa frente a Renata. Mira, dije, mira todo lo que hay ahí. 3 años de tu vida. 3 años de fotos y fiestas y viajes. Y dime cuántas veces aparezco yo. Renata miró el folder. No lo abrió. Mamá, no tienes que abrirlo. Yo ya lo vi todo. Ya sé todo. Silencio. Renata cerró los ojos. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Lo siento, dijo. Lo siento, mamá. 2 palabras. 2 palabras que había esperado durante años. Pero ahora que las escuchaba, ya no eran suficientes. Te creo que lo sientes, dije. Pero sentirlo no cambia lo que pasó. Sentirlo no me devuelve los años que perdí esperando una llamada que nunca llegaba. Entonces no hay nada que pueda hacer. Me senté de nuevo. La miré. A mi hija, a mi sangre, a la persona que más había amado en el mundo. Puedes empezar de nuevo, dije. Puedes ser diferente, pero eso depende de ti, no de mí. ¿Y tú? ¿Puedes perdonarme? Perdonar. ¡Qué palabra tan grande! ¡Qué palabra tan pesada! No lo sé, dije. Tal vez, con el tiempo. Pero el perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. El perdón no significa que voy a olvidar. Renata asintió. Se levantó. Fue hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, hija. Era verdad, la quería. Pero querer a alguien no significa dejar que te destruyan. Esa noche escribí en mi cuaderno. Vino, lloró, pidió perdón. No sé si fue suficiente. No sé si algo será suficiente. Pero algo cambió hoy. No en ella, en mí. Ya no tengo miedo. Ya no estoy esperando. Ya no necesito su permiso para existir. Cerré el cuaderno. Lo puse junto al sobre blanco que había dejado con el notario. 2 documentos. 2 verdades. Una para ahora, otra para después. Pasaron 2 semanas. Renata no llamó. Yo tampoco. Pero algo era diferente. El silencio ya no pesaba igual. Ya no era el silencio de la espera. Era el silencio de la decisión. El silencio de quien ya dijo lo que tenía que decir y ahora solo observa qué pasa. Lucía venía a verme cada 3 o 4 días. Tomábamos café en el jardín. Hablábamos de todo y de nada. De las plantas que estaban creciendo. Del gato Napoleón que se había escapado y vuelto. De los viejos tiempos en la escuela. No hablábamos mucho de Renata. Ya no hacía falta. Un jueves por la mañana sonó el timbre. Eran las 10. Yo estaba regando la lavanda. El sol estaba suave, todavía sin fuerza. Fui a abrir. Era Emiliano, solo, sin Renata, sin Rodrigo, sin nadie. «¿Mijo? ¿Qué haces aquí?» «Vine a verte, abue». «¿Cómo llegaste?» «En camión». «¿En camión? ¿Solo?» «Sí, no es tan difícil.
Pregunté la ruta en Google. 9 años. Mi nieto de 9 años había cruzado la ciudad solo para verme. ¿Tu mamá sabe que estás aquí? Emiliano bajó la mirada. No. Mijo, es que nunca me dejan venir. Siempre dicen que después, que otro día, que estás ocupada. Pero yo sé que no estás ocupada. Yo sé que quieres verme. Sentí algo en el pecho. Algo que apretaba y soltaba al mismo tiempo. Pasa, dije. Voy a llamar a tu mamá para que sepa que estás bien. No, por favor, abue. Todavía no. Mijo, se va a preocupar. Que se preocupe. Lo dijo sin rencor, sin malicia. Solo como un hecho. Como quien dice que el cielo es azul. Lo hice pasar. Le serví un vaso de leche con chocolate. Le di galletas de las que horneo cuando no puedo dormir. Nos sentamos en la mesa de la cocina. La misma mesa donde yo había leído el folder amarillo página por página. ¿Por qué viniste? Pregunté. Porque te extraño. Yo también te extraño, mijo. ¿Y por qué quiero saber? ¿Saber qué? Emiliano me miró. Esos ojos que todavía eran limpios. Que todavía no sabían mentir bien. Quiero saber por qué mi mamá está triste. Quiero saber por qué ya no vienes. Quiero saber qué pasó. 9 años. ¿Cómo le explicas a un niño de 9 años que los adultos a veces se rompen? ¿Que las familias a veces se fracturan por dentro aunque por fuera parezcan perfectas? ¿Que el amor no siempre es suficiente? Es complicado, mijo. Eso dicen todos. Pero yo no soy tonto, abue. Yo veo cosas. ¿Qué cosas? Veo que mi mamá llora en las noches. Veo que mi papá y ella pelean mucho. Veo que mi abuela Carmen dice cosas feas de ti cuando cree que no estoy escuchando. Cosas feas. Por supuesto. ¿Qué dice? Emiliano dudó. No quiero repetirlo. Son cosas feas. Está bien, mijo. No tienes que repetirlo. Tomó más leche. Se limpió el bigote blanco con el dorso de la mano. Abue. ¿Sí? ¿Tú me quieres? Más que a nada en el mundo. ¿Y a mi mamá? ¿La quieres? Respiré hondo. También la quiero, aunque a veces querer a alguien no significa que todo esté bien. A veces querer duele, por eso ya no vienes. Vengo cuando puedo, mijo. Pero a veces es difícil estar en un lugar donde sientes que no te quieren. Emiliano asintió, como si entendiera. Tal vez entendía más de lo que yo creía. Yo siempre te voy a querer, abue. No importa lo que pase. Sentí las lágrimas antes de poder detenerlas. Yo también, mijo. Siempre. Pase lo que pase. Llamé a Renata. Contestó al primer timbrazo. ¿Mamá? ¿Qué pasa? Emiliano está aquí. Silencio. ¿Qué? ¿Cómo? Vino solo, en camión. Dios mío, voy para allá. Colgó. Miré a Emiliano. Estaba tranquilo, comiendo galletas como si nada. Tu mamá viene, dije. Ya sé. ¿No tienes miedo de que te regañe? Un poco. Pero valió la pena. Valió la pena. 9 años y ya sabía que algunas cosas valen el castigo. Algunas cosas valen el riesgo. Renata llegó en 20 minutos. Entró sin tocar. Como antes. Como cuando esta casa también era su casa. Emiliano, ¿en qué estabas pensando? En ver a mi abue. Pudiste haberte perdido. Pudieron haberte robado. Pudieron... Pero no pasó nada, mamá. Estoy bien. Renata se dejó caer en una silla. Temblaba. De miedo, de alivio, de todo junto. No vuelvas a hacer esto. Nunca. Entonces déjame ver a mi abue. Silencio. Renata me miró. Yo la miré a ella. Tiene razón, dije. Mamá, tiene razón, Renata. Este niño cruzó la ciudad solo porque ustedes no lo dejan verme. ¿Eso te parece normal? Las cosas han sido difíciles. Las cosas son difíciles porque tú las haces difíciles. Renata cerró los ojos. Respiró hondo. No quiero pelear. Yo tampoco. Pero ya no voy a quedarme callada. Ya no voy a fingir que todo está bien cuando no lo está. Emiliano nos miraba, de una a otra, como quien ve un partido de tenis. Abue, dijo. Mamá, ¿pueden dejar de pelear? Las dos nos quedamos calladas. Por favor, continuó. No me gusta cuando pelean. No me gusta cuando están tristes. Solo quiero que estemos juntos. Como antes. Como antes. ¿Hubo un antes? ¿Hubo un tiempo en que las cosas fueron fáciles? Tal vez.
Tal vez cuando Emiliano era bebé y Renata todavía me llamaba para pedirme consejos. Tal vez cuando íbamos los tres al parque y comíamos helado y el mundo parecía simple. Pero eso fue hace mucho tiempo. Renata se levantó. Caminó hacia mí. Se arrodilló frente a mi silla. Tomó mis manos. Mamá, hija, lo siento. De verdad lo siento. Sé que lo dije antes, pero esta vez es diferente. Esta vez lo entiendo. Cuando vi que Emiliano no estaba, cuando pensé que algo le había pasado, me di cuenta de lo que es perder a alguien, de lo que se siente no saber dónde está la persona que amas. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Tú viviste eso, continuó, cada día, cada vez que no te llamaba, cada vez que no te invitaba. Tú no sabías nada de mi vida y yo te hice sentir que no importabas. Renata, déjame terminar. Por favor, asentí. Fui una cobarde. Dejé que doña Carmen me controlara. Dejé que Rodrigo me convenciera de que era más fácil así. Dejé de ser tu hija para ser... no sé qué. Una extraña. Y tú no merecías eso. Nunca lo mereciste. Silencio. El reloj de la cocina hacía tic-tac. Emiliano comía otra galleta. No te pido que me perdones hoy, dijo Renata. No te pido que olvides todo. Solo te pido una oportunidad. Para empezar, de nuevo. Para ser mejor. La miré. A mi hija. A esta mujer que había salido de mí hace 42 años. Que había sido mi alegría y mi dolor. Que me había hecho la persona más feliz del mundo. Y también la más triste. ¿Podía perdonarla? No lo sabía. ¿Podía darle otra oportunidad? Tampoco lo sabía, pero sí sabía una cosa. Sabía que el rencor pesaba demasiado. Sabía que no quería pasar lo que me quedaba de vida cargando ese peso. Sabía que al final, el perdón no es para quien lo recibe, es para quien lo da. Una oportunidad, dije, pero con condiciones. Las que quieras. Primera, Emiliano viene a verme cuando quiera, sin excusas, sin permisos. Esta casa es su casa. De acuerdo. Segunda, no más fotos escondidas, no más viajes secretos. Si hay algo familiar, estoy invitada. Si no me quieren ahí, me lo dicen de frente. De acuerdo. Tercera, doña Carmen se queda en su lugar. Si quiere ser parte de la familia, bien. Pero yo también soy parte de la familia. No su reemplazo. Renata dudó un momento. Eso va a ser difícil, dijo. Lo sé, pero esa es mi condición. Silencio. Renata asintió. De acuerdo. Voy a hablar con ella. Y con Rodrigo. Se levantó. Me abrazó. Un abrazo largo. Apretado. Como no me había abrazado en años. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, hija. Y esta vez, las palabras no se sintieron vacías. Se fueron a las 2 de la tarde. Emiliano me abrazó antes de subirse al coche. Voy a volver pronto, abue. Te espero, mijo. ¿Me vas a contar más historias del libro de piratas? Todas las que quieras. Sonrió. Esa sonrisa sin dientes de enfrente que me recordaba a su madre cuando era niña. Se subió al coche. Renata arrancó. Me dijeron adiós con la mano. Los vi alejarse. Y me quedé en la puerta, mirando la calle vacía, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No la paz de quien se rinde. No la paz de quien acepta la derrota. La paz de quien puso límites. De quien dijo la verdad, de quien se defendió sin gritar, sin insultar, sin vengarse, la paz de quien eligió la dignidad. Esa tarde fui al jardín. Me senté en la silla de plástico que Francisco compró hace 20 años. La misma silla donde me sentaba Ireta a esperarlo cuando volvía del trabajo. La misma silla donde lloré cuando murió. El sol estaba bajando. El cielo se ponía naranja, rosa, violeta. Saqué mi cuaderno amarillo. Lo abrí en la última página. Tomé la pluma y escribí una sola palabra. Libre. Cerré el cuaderno. Lo apreté contra el pecho. Miré el cielo. Y por primera vez en mucho tiempo, no esperé nada. No esperé una llamada. No esperé una visita. No esperé que alguien me dijera que valía la pena. Porque ya lo sabía. Lo sabía en mis huesos, en mi sangre, en cada arruga de mi cara y cada cana de mi pelo. Yo valía. Siempre había valido. Y ahora finalmente lo creía. Si llegaste hasta aquí, gracias.
Gracias por escucharme. Gracias por quedarte. Gracias por no juzgar. Esta historia no tiene un final feliz de cuento de hadas. No hubo reconciliación perfecta. No hubo promesas eternas. Pero hubo algo mejor. Hubo verdad. Hubo límites. Hubo una mujer de 68 años que aprendió, después de toda una vida, que el amor propio no es egoísmo, que decir no es crueldad, que exigir respeto no es pedir demasiado. Si alguna vez te sentiste como yo, invisible, olvidada, dejada en la esquina de tu propia vida, quiero que sepas algo. No estás sola. Y nunca es tarde para escribir tu propia palabra final. La mía fue libre. ¿Cuál vas a ser la tuya? Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a este canal. Déjame un comentario. Cuéntame tu historia, porque cada historia merece ser contada. Y cada persona merece ser escuchada. Incluso nosotras.